Bueno, la gente de Mate, de Rosario, está haciendo un informe de coyuntura, un informe económico de coyuntura, informe que revela varios comportamientos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de distintas actividades, que en algunos aspectos acompañan lo que dice el gobierno y en otros lo contradicen significativamente. La conversación es con David Abraham. David Abraham, licenciado en Economía y, por supuesto, del Observatorio Mate. ¿Cómo Bien. te va? Buenas noches, David. Chiquita. Bueno, David, primero gracias por estar. En segundo lugar, te decía, a ver, ¿qué es lo más importante que tienen ustedes para decir en este informe que entiendo es un informe de coyuntura que abarca los datos de noviembre? Bueno, en principio, los salarios no crecieron a la par de la inflación, y esto me parece importante destacarlo, porque el presidente justamente ha dicho lo contrario. Los salarios, las jubilaciones, los ingresos por asignaciones, planes potenciar, todo fue por debajo de la inflación este año, con algunas diferencias, por supuesto. Las diferencias están en que trabajadores y trabajadoras del sector privado, sobre todo desde mitad de año más o menos en adelante, lograron disputar de alguna manera con paritarias una mejora en su salario y recuperar una parte de lo perdido durante la primera mitad del año. En tanto, trabajadores y trabajadoras del Estado, de todos los niveles, municipales, provinciales y nacionales, perdieron entre 25 y 30% de poder adquisitivo. Es muchísimo, muchísimo. Es realmente una pérdida catastrófica que se suma además a los miles de despedidos y despedidas en distintos niveles del Estado. Ahora, sí. La pregunta sería, en otra de las afirmaciones del Poder Ejecutivo Nacional, ¿la inflación terminó o no terminó? ¿Cómo es? La inflación continúa, recordemos un poco la historia de esta inflación, empezó sobre todo en diciembre pasado con una decisión del propio gobierno que fue devaluar muy fuertemente nuestra moneda. A partir de ahí se desata una fuerte inflación en diciembre pasado, enero, febrero de este año, que de a poco amainó. Y todavía continúa en niveles, por supuesto, más bajos, niveles que son más aceptables en términos generales por la población, además, pero todavía no terminó y no hay un plan concreto más allá de congelar los salarios para que no haya demanda y de esta manera haya recesión, pocas ventas y, bueno, poco espíritu de remarcación de precios. Y, por otro lado, por supuesto, controlar el valor del dólar. La inflación del todo no terminó, pero hay como cierto logro en desacelerarla y bajarla, aunque, por supuesto, no va a llegar a cero, no por esta vía, por lo tanto. Ahora, habrás escuchado, David, que en el bloque anterior estábamos con jubilados. ¿Qué pasa con el tema de los jubilados? ¿Cómo es la caída, digamos, de sus haberes? La caída de este año fue muy significativa, pero además, a partir de ahora, digamos, lo que cambia es que la fórmula de actualización, me parece esto hay que destacar, la fórmula de actualización está atada a la inflación. Y esto uno diría, bueno, si suben los precios va a subir el haber de los jubilados, pero nunca le va a ganar a los precios. Es decir, si hay 10% de inflación, los haberes subirán 10%. Y si hay 4% de inflación, subirán 4%, pero nunca van a superar su poder adquisitivo, van a estar estancados. Y de a poco se va a perder además el valor del bono, porque el bono era de 70.000 pesos, quedó clavado desde el principio de año y no se volvió a tocar, y probablemente no se vuelva a tocar. Entonces de a poco se pierde ese valor del bono y los jubilados se han convertido de esta manera en la principal variable del ajuste de este gobierno. El gran peso del ajuste recae sobre las espaldas de jubilados y jubiladas. Bueno, lo veíamos en el bloque anterior. David, hay otro dato que me parece también es muy contundente y que tiene que ver con la transferencia de ingresos de los sectores perjudicados, hablamos de los trabajadores, hablamos de los jubilados, hacia el capital concentrado. ¿Qué dimensión tiene esa transferencia de ingresos entre los sectores populosos y un grupo concentrado de empresarios? Bueno, es una cuenta compleja, pero para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores registrados, cada trabajador debió haber recibido mes a mes una cantidad. Esa cantidad sumada da 1 millón de pesos por persona desde diciembre pasado hasta octubre.
Y en el sector público estamos hablando de una pérdida mucho mayor, ya lo dijimos, 3 millones de pesos por cada trabajador o trabajadora del Estado. Multiplicado esto por la cantidad, por los cientos de miles, por los millones de trabajadores, nos da que son 17 billones de pesos, 17 billones de pesos que no están en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras y que se han ido a otros bolsillos. Esto también implica menor recaudación, implica menor aporte a los sindicatos, menor aporte a las obras sociales. Y, por supuesto, implica menor consumo, implica una enorme recesión, porque si toda esa plata no se está usando, no está en los bolsillos de los trabajadores, efectivamente se va a usar o para fugarse del país, o para comprar dólares, o para especular, pero no para consumir y mover la economía. Bueno, es parte de la fuerte recesión que estamos viviendo, tiene que ver con eso, con todo lo que perdieron los sectores asalariados. Bueno, y con todo esto que estás diciendo, se cae el consumo, se caen las compras, se caen un montón de cosas. ¿Qué pasa con las actividades? Al no tener esas compras, ¿qué pasa con las actividades? Bueno, hay algunas actividades que estamos viendo que se han, por llamarlo de alguna manera, independizado de este ciclo económico argentino. La minería, el petróleo, ciertas exportaciones de granos, por supuesto, que miran al mundo y no le importa lo que pasa en Argentina. Pero el resto de las actividades, la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas, el comercio minorista, la gastronomía, todos los servicios, por supuesto, la hotelería, bueno, y la construcción, me olvidaba por supuesto, la importancia de la construcción, están en franca caída. Todos estos están en franca caída. Y esto implica pérdida de poder adquisitivo y sobre todo pérdida de puestos de trabajo, que todavía es un movimiento un poco más lento, pero que vamos a empezar a ver ya en estos meses. Ya se han perdido unos 250.000 puestos de trabajo. Bueno, se van a perder más porque los puestos de trabajo, por supuesto, se pierden mucho más lentamente. Pero bueno, sobre todo en esto, en la construcción y en el comercio, que son los grandes demandantes de puestos de trabajo, de mano de obra. Bien, David, te agradecemos muchísimo el contacto, el hecho de que nos hayas planteado este último informe que han elaborado ustedes. Imagino que en todo caso en los primeros días de enero tendrán un informe detallado de lo que ha pasado con diciembre y las fiestas, y eso también va a tener una manera, un análisis que nos va a permitir ver cómo es la continuidad de las actividades económicas y sociales. Que tengas muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.